rico verte. ¿Cómo Partí estamos? un bien, partí un poquito antes, pero bien, para que así también los tiempos vayan fluyendo, vamos coordinando todo bien en sus horas, porque los dos tenemos cosas que hacer después. De hecho, después los podemos dejar invitados para las 9, ¿ya? Aquí les contamos. ¿Cómo estás tú, Carlito? Muy bien, disfrutando. El Qué problema que tengo bueno. es que me cuesta disfrutar. Voy a hacer como que te creo. Somos iguales, ni que hubiésemos La, sido hermanitos. Yo creo que nosotros la, somos hermanos espirituales, Carlito, la gemelos. junta, la junta, las malas juntas. Los gozadores de la vida, Lo que pasa es que si no es para disfrutarla, entonces ¿para qué? ¿No es ¿no es cierto? cierto? Sí, po. Hola a todos los que se están conectando. Ingrid nos saludó por ahí, Miriam. Así que un besito para todos. Pero obvio, pues Carlitos. A ver, cuéntame, partamos por ahí. ¿Cuándo te diste cuenta que la vida era para disfrutarla? ¿Cuándo te vino a caer eso en la mente, en el corazón y en todos lados? Mm, A ver, si que podríamos hablar como de etapas, porque la ¿Ya? primera no fue muy buena. Yo siempre tengo como no tan buenos recuerdos hacia la niñez. Chócale. Considerando que estaba este tema de percibir cosas, de ver sombra, la verdad es que no puedo decir que fue una infancia que yo disfruté. En ese Ya, sentido, ¿ya? ya. Hay otras cosas por las cuales uno sí disfruta, pero si lo hablamos netamente del tema espiritual, no lo pasé bien. Porque no es agradable ver muertos, sentir presencia, personas que te sigan, o estas siluetas sombrías. No, eso no es agradable. Entonces, Exactamente. en la etapa de adolescencia, siento que ahí fue cuando ya empecé como a disfrutar. ¿Pero de qué? Que me di cuenta que en los diálogos con las personas, en ese periodo fue como raro, porque era como tener una especie de esfera, ¿ya? Donde yo podía predecir ciertos sucesos. Sobre todo en la enseñanza media me ocurrieron muchos chascarros con las compañeras, ¿ya? Ya. Con los varones no, porque los varones no se habla de temas ni emocionales ni románticos. Mis compañeros estaban preocupados del fútbol, el básquetbol y las minas, pero desde esa mirada de conquista, de pasar el rato. En cambio, con las niñas fue distinto porque ellas siempre más románticas, siempre tomándose las cosas más en serio, entonces tenían una mirada muy diferente de lo que es el masculino. Entonces, Ya. creo que ahí empezó como la primera etapa de pasarlo bien. ¿En qué sentido? Que me di cuenta que podía escuchar historias y pese a que me estaban diciendo una cosa, yo podía percibir otras que quizás la gente o no quiere, o no nos damos cuenta, o pasan desapercibidas, o no tenemos, digamos, un poco desarrollada la intuición. Y en ese periodo yo siento que sí, pues era muy brujo. De hecho, en el liceo me decían brujo. Mis compañeros me decían el brujo, ¿ya? Ya. Entonces, ese apodo no era bueno para mí. Yo me sentía como mal cuando me decían el brujo, ¿ya? Pero no puedo negar que las cosas que hacía en ese periodo, claro, daban para pensar que o este gallo está viendo algo, o está mirando una esfera, o no sé, hay voces que le hablan, porque no puede ser que diga cosas que se supone que no sabe. Y en ese tiempo yo era de esos que yo llegaba y las largaba. Entonces una vez voy a una casa de una compañera y esta compañera le digo, oye, aquí se suicidó alguien. Y ella me dice, ¿qué? Y le digo, sí, en esta casa se suicidó alguien. Y me dice, ya, compañera de la enseñanza media. Entonces, eh, Espera, espera, disculpa, es que anda mi gatita aquí y anda haciendo cariño, como escuchó tu voz, te está acariciando ahí. gata resbalosa nomás, que se cree. Ya me va a salir votando esto, ¿viste? Esto es mi cariño. Se nota el escándalo. Claro, entonces me Oye, acuerdo que con esa compañera al final le dije, sí, mira, si tú me dejas recorrer la casa, yo te digo dónde fue. Entonces hicimos un recorrido y llegué a un lugar en la cocina donde había una viga grande. Y le dije, aquí la persona se ahorcó. Y ese día ella me dijo, Carlos, ¿sabes qué? Aquí todo el tiempo nosotros cuando llegamos a esta casa nos dijeron que aquí había muerto alguien, pero nosotros no creíamos o no sabíamos de esta historia.
pero lo que tú nos estás diciendo coincide con lo que la gente rumorea, que aquí se ahorcó una persona, pero no teníamos tantos detalles. Entonces me llama la atención que tú llegaste, cruzaste la puerta y lo primero que dijiste es que aquí se suicidó alguien o se mató a alguien. Exacto. Entonces, bueno, desde ahí y ese periodo siento que fue entretenido, aprendí muchas cosas, compartí con mucha gente, tenía compañeras que practicaban brujería, entonces pasaron muchas cosas en esa etapa. Así es que desde ahí siento que hay hartas cosas que resultaron interesantes, otras no tan buenas como desagradables. Eh, Tenía 20 años cuando me tocó, digamos, hacer literalmente un exorcismo. Entonces, en términos de energía, este tema es fuerte. Entonces, ver a un gato que está poseído, que salta sobre una Biblia, la orina y la destruye, son cosas que te dejan así como impactado. Entonces, claro, fueron acercamientos quizás duros. Mi recorrido por la iglesia fue favorable porque me permitió entender algunas cosas, pero no todo. Por eso después yo seguí buscando y terminé en otros grupos, en otras como agrupaciones, tratando de entender más el tema energético. Así es que, bueno, en ese sentido el recorrido ha sido largo, extenso, con muchas variables, con cosas muy cargadas a la luz, otras muy cargadas a la oscuridad. Entonces, el abanico es amplio. Y por eso que siento que puedo elegir hoy día y entender que no tiene sentido esto de las divisiones. Exacto. Tal cual. Oye, Carlito, ¿y tú o sea, digamos, desde que tienes uso de razón, que ya tú tienes, ¿cómo es lo tuyo? ¿Son visualizaciones? ¿Son el sentir? ¿Cómo es? ¿O Ambas, escuchas o es todo? ambas, claro. Hay momentos en que todo se traduce como en imágenes, ¿ya? Entonces es como ver película. Por ejemplo, estando en Tomé, en ese tiempo estaba de visita y conocí a un par de primos que, que se supone que yo no tenía por qué saber que ellos tenían una relación, pero el tema es que yo me detuve a atarme la zapatilla en una subida que es Carlos Mansa allá en Tomé, ¿Ya? y, y cuando ellos van caminando, ellos hacen un roce de manos, y en ese roce de manos era como que si sobre su cabeza yo hubiese visto como una especie de baraja de cartas con muchas imágenes. Entonces, imágenes proyectadas. Y esas imágenes para mí eran información. Entonces, caminamos un poco, avanzamos, entramos en confianza y yo les digo, ¿hace cuánto tiempo que ustedes tienen esta relación oculta? Y los dos se quedan así, sonrojados, mirando. Y dice, ¿cómo puede? ¿De qué estás hablando? Si nosotros somos primos, nada que ver, eso no se puede. Y yo le digo, no, esto no es así. Ustedes han tenido una relación y si ustedes creen que su familia no sabe, no, no es cierto. Cuando ustedes estuvieron debajo de la mesa con ese mantel floreado y ahí sintieron que se abrió la puerta, es cierto que tu mamá te vio. Y yo podía hablar de detalles que yo en ese minuto no podía explicar, pero ellos al entrar en esta cantidad de detalles quedaron así como impactados. Entonces fue ahí cuando él ya en un tono mucho más serio, preocupado, le pregunta en ese minuto a, a mi polola, que era con quien estaba yo en ese minuto, le dice, oye, tu pololo es brujo, ¿por qué sabe estas cosas? Entonces, de nuevo aparecía la connotación de brujo y estas cosas que a mí no me gustaban, me hacían sentir muy incómodo, pero que era una forma de explicarlo para el tiempo, para la época. Ahora, eh, esta historia es súper cuática porque yo veo las imágenes, vi la historia y podía entrar en detalle. Entonces, una de las cosas que ella tenía como una preocupación, entonces me dice, sí, el problema es que como somos familia, nosotros no podemos tener una relación. Y yo le digo, eso no es cierto. Entonces me dice, ¿cómo que no es cierto? Sí, porque uno de ustedes él, no tiene el papá que ha creído que es su papá. Es decir, sanguíneamente ustedes no tienen los vínculos de sangre. Y ahí ya fue como ver cómo sus rostros cambiaban completamente. Bueno, resultó que efectivamente él tenía una imagen de un papá que no era su papá. Cuando la mamá quedó embarazada, ella digamos, permitió que su pareja nueva se hiciera cargo de este hijo y le pusiera su apellido, pero ella nunca aclaró esa situación. Ya.
Por lo tanto, sanguíneamente no había una conexión directa, como la que ellos creían tener, lo que Entonces, permitía que ellos tuvieran ahí una relación. Ahí se entiende por qué, no sé si era la mamá de él, era la que vio el hecho y a lo mejor por eso también no dijo nada, porque ella No sabía que... interrumpió, no se metió, ella abrió la puerta, se dio cuenta, pero cerró la puerta, hizo como que no vio, pero ellos estaban como niños escondidos debajo del mantel, entonces es una imagen que, bueno, y eso era quizás una de las cosas que a ellos les decía, pero ¿cómo puedes saber lo de ese día? Eso como, porque eso ya, ¿cómo yo me entero de eso? ¿Ya? Entonces, claro, son esas cosas raras que yo no sé explicar, porque cuando a mí me preguntan, ya, pero ¿cómo tú haces eso? No tengo idea. No lo sé, yo solo pasan las imágenes, pero no soy el único que recibe a través de imágenes. Hay otras personas que también lo hacen. Y también está el tema de las sensaciones, las emociones. En las canalizaciones, cuando hacemos constelación familiar, muchas personas se conectan a través de sensaciones, no es un tema de visualización. Pero da lo mismo si es visualización o es canalización, porque son frases o son cosas que tú sientes de manera tan concreta que es imposible rechazarlas o negarlas o ocultarlas. Tú las expresas y al otro lado tienes un receptor. Que, que ese receptor sabe que lo que tú estás diciendo es cierto, pero lo que no entiende es cómo tú puedes saber lo que estás diciendo o de dónde sacaste tú la información. Entonces, acá, si lo vemos desde el punto de vista energético, claro, hay otras cosas que todavía quizás faltan como explicar mejor cómo funcionan, pero siento que estas capacidades se potencian sobre todo en las constelaciones familiares, la gente que participa a través de la canalización, en donde la persona lo único que tiene en ese minuto es la voluntad de querer ayudar a alguien, Sí, pero tú no sabes lo que te va a pasar y no sabes lo que vas a sentir. Tú misma eres fiel testigo de, asumiendo un rol que no sabes ni de quién se trata, puedes experimentar sensaciones y emociones al punto de ponerte a reír o ponerte a llorar, y eso, ¿cómo lo explicamos? exacto. Es muy difícil. Entonces, eh, 5 años, ya, yo jugando en la Plaza O'Higgins, en Valparaíso, entonces hay una señora que está muy triste, y yo voy y me acerco y le digo, ¿sabe que usted no se preocupe porque su hijo está bien? No ha podido llamarla porque en el lugar donde está no tiene comunicación, no tiene cómo acercarse a un teléfono, pero en los próximos días él va a lograr comunicarse y usted se va a enterar que él está bien. Y esa señora se puso a llorar. Entonces me dice, pero ¿tú cómo sabes eso? Yo no tenía idea cómo lo sabía, pero el tema es que lo sentí. Y son cosas que, bueno, ella era la única que podía saber que estaba angustiada porque su hijo se fue a trabajar al norte, pero no había conexión con él. Entonces perdió esa comunicación. Y ella estaba preocupada pensando que le había pasado algo malo. Y no, le había pasado algo bueno. Quedó trabajando, se fue a un turno, entonces entró a una mina, no, y no había comunicación. Pero yo, ¿cómo sabía eso? No tengo idea. Entonces, claro, estamos en una especie de conexión constante todo el tiempo, pero no todo lo que nos ocurre, nuestra mente puede procesarlo de una manera racional o darle una explicación. Me cuesta mucho explicar, sobre todo en el mundo onírico, tú sabes que no tengo formación de cursos de sueño, nunca, y cuando leo los libros me complico porque en vez de ayudarme me enredo, Ya. porque los libros se explican de una manera muy como limitada. Y el sueño para mí es distinto, pues es como una obra de arte. Tú me cuentas una parte, yo voy juntando las piezas y esas piezas arman una frase o un lenguaje. Pero eso ocurre en mi cabeza. ¿Y cómo hago esa cuestión? No tengo idea, pues no es algo que yo pueda explicar. Ya puedo más o menos entregar pistas de más o menos cómo se arma, pero explicarlo con precisión y es que esto es así, no puedo. Ahí yo entro en conflicto. Entonces, la gente que me busca, de alguna manera está con la necesidad de querer saber algo que no entiende. Entonces, yo a veces puedo saber eso o puedo entender eso que las personas no saben o no entienden o desconocen, ¿ya? Y por eso la ayuda se vuelve tan efectiva, porque son piezas de rompecabezas. La persona viene con una parte de la historia y tú por alguna razón puedes complementar con otra. Y por supuesto que es válida la incredulidad si alguien dijera, oye, pero yo no creo estas cuestiones. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, no, le encuentro hasta razón. Sí.
porque no podríamos, po. Entonces, nosotros tenemos suerte porque tú y yo hemos compartido en talleres, experiencias, vivencias. Entonces, cada uno de nosotros ha podido ver el tipo de ayuda que es capaz de ofrecer, ¿ya? Cuando hacíamos estos talleres en Santiago y llegaban estas personas y nosotros lográbamos meternos en una historia familiar de la cual no teníamos conocimiento, pero nosotros sabíamos que era real después de que dejábamos la embarrada y soltábamos lo que sentíamos. Exacto. Y tú empiezas a ver cómo las emociones empiezan a fluir y las historias, porque después sí te quieren contar. Es como, ¿sabes qué? Ya, si al final ya dijimos esto, entonces ahora te quiero contar la otra parte. Y cuando tú juntabas las piezas del rompecabezas, todo tiene sentido, po. Tal cual. Entonces, hemos disfrutado mucho. Yo siento que este proceso, todos estos cambios han sido importantes para mí en todo sentido. Hoy día, por ejemplo, eh, los grupos de trabajo, la gente que está, la fidelidad, el compromiso que tiene la gente para participar, es algo notable. O sea, yo de verdad soy un agradecido de poder trabajar en algo que no es trabajo, porque no es trabajo, po. Sí. Uno no siente que está trabajando, uno siente que está aprendiendo, siente que está compartiendo, que está interactuando, entonces Y sobre todo tiene... disfrutando, Carlitos, sobre todo Sí, disfrutando. Sí, sí, yo no, y va viendo los cambios en las personas, en las familias, porque se sí, producen cambios a nivel fuerte, familiar. sí. Si es que es un crecimiento constante. Entonces, tener esta claridad o tratar de darle claridad a veces es difícil, porque hay cosas que racionalmente cuesta mucho explicar, pero de que nos ha ido bien en el tiempo y que hemos logrado resultados excepcionales, sí, pues, grandes resultados. Sí, Entonces, yo tengo mucha gente agradecida de las cosas que logramos. exactamente. Oye, Carlitos, tú me contabas que cuando pequeño lo pasaste mal. Y es porque tú veías sombras, veías cosas que el común de las personas no ve. Y te pasó a ti también, porque a muchos niños los tratan de esquizofrénico y otras cosas más. ¿Te pasó eso mismo? ¿Tú te tuviste que quedar callado? Cuéntanos un poco de esa parte dolorosa. Cuando yo quise hablar este tema con mi mamá me mandó un aletazo. Entonces me dijo, cállate, y deja de decir tonteras porque ahí no hay nada. Entonces, después de eso, mi frase mental, esta frase no se me va a olvidar nunca. Y yo, con la gente de más confianza, con quien he hablado estos temas antes, mi mente en ese minuto formuló la siguiente frase: si mi mamá no me cree, nadie me va a creer. Entonces, ese fue mi pacto de silencio. Entonces, o sea, si la persona más importante que está en tu vida no es capaz de darle crédito a lo que te está pasando, entonces yo sentía que cualquier intento de conversar esto con alguien más no es posible. No es posible porque inmediatamente iba a terminar en un psiquiátrico. Y debo haber tenido alguna experiencia en el psiquiátrico porque fue algo muy intuitivo esto de no querer hablarlo con nadie, nunca. Nunca, nunca, nunca. Yo era hermético, pero ir a visitar las casas de la familia o cuando aparecía una invitación y mi mamá me llevaba a lugares como de sus amistades, su círculo, eh, las veces que yo salí lo pasé mal, porque habían presencias en esas casas, habían cosas que a mí me generaban tormento. Entonces yo era de los niños que decía, mamá, quiero ir a jugar, pero en realidad estaba arrancando de la casa porque no podía estar adentro. Entonces, no le podía decir derechamente, oye, aquí hay algo, porque después de la experiencia anterior del aletazo, no estaba la confianza para. Mi mamá hace muy poco tiempo que empezó a creerme, ojo, y esto es cierto, mi mamá empezó a creerme el año 2013, que fue cuando ella tuvo el accidente y se cayó y se quebró el pie. Sí, me acuerdo de esa historia. Entonces, desde ahí mi mamá empezó a darle crédito a las cosas que a mí me pasan, Ya. porque médicamente, después de este accidente, el médico previamente le dijo que iba a estar 3 meses hospitalizada y después de la operación al día siguiente estaba dada de alta. Entonces,
fue eso lo que hizo que ella empezara a creer en que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión. Sí. Entonces, por eso te digo que, imagínate, si en mi familia, no están las personas que le van a dar crédito a las cosas que te pasan. O sea, cualquier otro que me diga, Carlos, yo no te creo, tú eres chanta, yo le digo sí, 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 sí. No, no, no quiero discutir con personas que no han tenido una experiencia paranormal o que no podrían mirar esto con credibilidad, porque entiendo que existen personas muy científicas que necesitan hechos comprobables y estas cosas sin explicación no caben nomás en la cabeza de alguien que no lo ha vivido. Exacto. Entonces, siento mucho respeto para aquel que me dice, no, no creo en lo que tú haces. Sí, lo entiendo. Entonces, no necesito entrar en esa actividad de querer demostrar o convencer al otro de que estoy diciendo algo que es verdad, porque es desgastante. O sea, se pierde mucho tiempo. Y lo más probable es que si el otro ya tiene una creencia o tiene una fe puesta hacia lo científico, es muy probable que le dé crédito a lo espiritual, ¿no? Y lo Exacto. mejor de todo es que a veces es muy bueno que existan personas que pongan en duda las experiencias espirituales. ¿Por qué? Porque así como hay personas que experimentan temas paranormales reales, nos falta el pilín que entre medio se las da de guru guru y que quiere y que quiere fingir que tiene superpoderes y que ve cosas, entonces termina generando un aprovechamiento en este sentido. Entonces, esto es lo que me hace respetar a la gente que duda, que Sí. también en la experiencia he conocido gente que finge saber cosas que en realidad no sabe. O sea, mira, que se enoje Pedro Engel conmigo, pero Pedrito Engel es un estudioso, pero no es una persona que ha experimentado los temas paranormales. Él es Sí. muy bueno explicando conocimiento extraído de libros. Es alguien que le ha dedicado tiempo a entender y a darle crédito a la gente que vivió cosas espirituales. Pero Pedrito Engel no está en mi categoría de los que yo respeto por lo que sienten. No, yo lo respeto por lo que sabe, no por lo que siente. Porque él Sí. no siente, él sabe. Exacto. Y llega muy bien a la gente, además, po, Llega con bien porque la forma en que lo transmite es cercana, es amena y ojo, no contradice la actividad que nosotros desarrollamos, Exacto. porque respeta los parámetros y entiende que hay cosas que están más allá de la comprensión. Entonces, siento que él es un aporte, no en el sentido de que sea un canalizador o que sea un medium o alguien que conecte con energías espirituales directamente, pero sí es un facilitador para que la gente Tal cual. se acerque y busque la ayuda adecuada o personas que tengan una expertise mayor. Entonces, diferente, por ejemplo, de tu partner, el Alvarito Exacto. Álvaro Sánchez, Sí. ¿ya? Claro, entonces Alvarito para mí es un personaje que claramente logra conectar intuitivamente a un nivel de percepción mayor, entonces él tiene todo mi respeto como alguien Exacto. que siente. Yo le creo a él porque sabe y siente. Pedrito Angel sabe, pero no siente. Ya. Oye, Carlito, antes de seguir con tu historia, yo te tengo una dinámica, ¿ya? Para que sea bien entretenido esto. Es una dinámica, yo te voy a hacer unas preguntas súper poderosas, ¿ya? Tengo 6 preguntas y tú vas a elegir 3, ¿ya? Vas a elegir con número del 1 al 6, pero espérame un chiquitín, porque la Lili me botó las preguntas, entonces las voy a recoger, ya voy a tener pantalla. Ok, Aquí he vuelto. Ya, entonces va a elegir número del 1 al 6. Y ahí, al azar, lo que diga el universo, van a hacer las preguntas y te las voy a ir haciendo no al tiro todas juntas, sino que dentro de la conversación. ok, el 3, el 4 y el 6. Ya. No, primero vamos a ir así, el 3. 3. Ah, bueno, dejamos al tiro las preguntas ya. 4 y 6. Listo. Las vamos a dejar al tiro nomás rescatadas. Listo. Vamos con la primera.
Ya, Si tus amigos y familiares nos contaran tus virtudes, ¿qué dirían? que estoy loco. ¿La locura es una virtud para ti? Claro, porque, o sea, de hecho he escuchado a mis hermanos, ¿ya? ¿Ya? Cuando tienen, o sea, esto es real. Por ejemplo, mi hermana, ¿ya? Mi hermana tiene una amiga, su amiga está pasando por una cantidad de problemas, entonces viene mi hermana y me dice, oye, Carlos, mira, ella es mi amiga, te mando una foto. Entonces yo le mando un audio y le digo, mira, dile a tu amiga que esto y esto, y al otro lado, después mi hermana me dice, oh, ¿sabes qué? Dijo mi amiga que la dejaste loca. Eh, ¿Cómo podéis saber todo eso? Entonces, claro, cuando ellos me presentan, me dicen, yo tengo un hermano raro que hace cosas místicas o misteriosas. Ya. Entonces, la forma en que como me perciben es que es de alguien que hace cosas que son raras, que no, no están asociados netamente a las terapias. Y en vez de decir, oye, tengo un hermano que es terapeuta, tengo un hermano que es medio loco y percibe cosas. Es como, entonces, claro, mi hija, cuando tiene que referirse a algunos temas, dice, ya mira, podríamos pedirle ayuda a mi papá, que es especial, pero es especial, yo no sé si es por tambito, si es por tarao, pero en el fondo, claro, es como, claro, aquí allá, como que le da una connotación, ¿ya? Pero no necesariamente todo el mundo me presenta como terapeuta, entonces es como raro, porque mis cercanos me perciben como alguien diferente, ¿ya? Mis tíos, derechamente mis tíos, cuando hacen reuniones familiares, y yo los he escuchado hablando de mí, mis tíos, sus frases son, pero si desde niño que este niño fue diferente, o sea, hablan como de el diferente, ¿ya? Entonces, es como una locura, pero eso es. Entonces, Mira, por ahí estás viendo que eres una de las cosas más bellas que tiene en su vida. No sé quién es, Claudita creo que decía. No sé si la viste. sí, es la Claudita, claro, sí, sí es como una fans la Claudita. Somos varias fans de años, Carlito. Mira, me gustaría que contaras un poco la parte, la historia, porque esto es muy similar para nosotros dos, porque nosotros antes teníamos trabajos tradicionales, ¿cachai? Y ahora somos unos loquillos que dejamos todo el sistema completamente y nos fuimos por este camino y es lo mejor que hemos podido hacer. O sea, nos elegimos a nosotros, porque en el fondo lo que estamos haciendo es elegirnos. Cuéntanos un poquito cómo fue eso, qué te pasó, para que sepan, porque en el fondo aquí yo sé toda la historia, pero el resto del mundo no, entonces igual quieren conocer esa parte. Claro, pero mira, también fue otro proceso igual duro, no fue fácil. Ya, yo estaba en el trabajo formal, tenía el típico, digamos, personaje chileno que tiene un contrato de trabajo, un horario de entrada, salida, etcétera. Entonces, yo en ese periodo siento que, claro, dediqué mucho tiempo al tema económico, bienestar, pero visto desde el punto de vista laboral. Entonces, en mi vida fui avanzando hasta un punto en el que llegué a una especie yo digo crisis existencial, donde mi planteamiento fue cómo me miraba yo hacia el futuro. Y cuando yo me miraba hacia el futuro y veía que iba a estar todo el tiempo, veía a mis compañeros de trabajo, gente mayor, ya como ordenadita, de terno, corbata, o sea, ahora me permito andar lo más relajado posible, pero si estuviésemos hablando del año, no sé, 2013, 2012, que fue cuando empezaron todos estos cambios, yo era ejecutivo, o sea, mi vestimenta era formal, mis zapatitos negros, ya traje, corbatita, camisita, entonces los que me conocieron después de ese periodo han conocido a alguien que es súper relajado, que no está en esa energía, que como que me salí del traje bancario. Y ahora no, pues, ahora no, o sea, ojalá lo más cómodo posible y esto cómodo para mí es un buzo, polera y sería.
¿ya? Entonces, cuando me vino esta crisis de dónde me veo yo, qué quiero hacer, si quiero seguir en esto, para mí fue duro porque primero no tenía claro lo que yo quería hacer. Yo solo en mi mente estaba la idea de que tenía que hacer algo diferente, pero no lo que estaba haciendo. Entonces, lo primero que hago es ir a hablar con la jefatura en el trabajo que tenía en ese minuto y presento mi renuncia. Entonces la jefa me dice, oiga, ¿y usted a dónde se va a ir? Porque lo típico es que si tú te representas una renuncia, lo más probable es que o ya tienes un nuevo trabajo o vas a empezar un nuevo proyecto. En mi caso, no era eso. Yo estaba presentando mi renuncia y no había un trabajo nuevo, ni tampoco había un proyecto. Yo solo sentía que tenía que retirarme. Entonces, cuando presento mi renuncia, mi jefa no me creyó que yo estaba renunciando sin tener una garantía. Para ella yo estaba mintiendo, ¿no? Él debe tener un trabajo, porque cómo va a dejar una pega estable y se va a ir a vivir el mundo de Bill Pap. O sea, no, cualquier persona en su sano juicio, no. Pero yo no estaba pensando en un trabajo formal ni en un cambio de trabajo, estaba pensando en que quería hacer algo diferente. Entonces, no me aceptaron la renuncia, pasó marzo, abril, mayo, en junio recién se concretó la renuncia, pusieron a una persona en reemplazo, me pidieron que capacitara a la persona que me iba a reemplazar, y todo eso lo hice para terminar bien mi etapa laboral. O sea, dejé a una persona que me reemplazara y me salí. Pero cuando me salí, mi actividad al día siguiente de renunciado fue sentarme en el patio de la casa afuera del Limón. Y escuchaba a los pajaritos cantar y respiraba la naturaleza. O sea, a eso me empecé a dedicar. Entonces, la familia, mi madre y todo el entorno, oye, ¿y qué vas a hacer? No sé. Pero como no sabes, es que no tengo idea. Ya, pero renunciaste, se supone que ¿a qué te vas a dedicar? No tengo idea. Yo no lo sabía. No lo sabía porque de verdad no lo sabía, no era que tuviera algo planificado, yo solo sentí la necesidad de renunciar. Producto de esta renuncia, Marce, a mí me quedó la embarrada, pero en todo sentido, porque dejé de percibir ingresos, tenía una buena renta, producto de las deudas que vinieron a continuación y los no pagos. Entonces fue en ese periodo donde yo perdí casa, auto y todos los bienes que yo tenía. Entonces me quedé con una deuda tremenda. Y ojo, pasaban los meses y yo todavía no sabía qué hacer. Ahora, mi pregunta siempre era la misma hacia mí mismo. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Y mi conclusión siempre llegaba al mismo resultado. Era, me gusta hablar. Entonces, claro, pero me decían, o sea, yo me decía a mí mismo, ya, pero no hay trabajos donde te paguen por hablar. Entonces, como que no existen los trabajos donde te paguen por hablar. Bueno, pasando esos meses de vagancia, en donde de verdad yo estaba dedicado solamente a respirar, porque no hacía nada, ¿ya? Entonces, mi mamá me decía, hijo, tengo un dato, tengo un trabajo, me gustaría que fuera una entrevista, etcétera, y cuando yo veía el trabajo era como, me había salido de una oficina para meterme a otra, entonces no tenía sentido para mí. Entonces, ¿para qué iba a dejar un trabajo bien pagado para después volver a trabajar en lo mismo? Era como ridículo. Entonces, no, mamá, eso no es lo que yo estoy haciendo. No es lo que yo quiero. Entre paréntesis, Carlito, eso pasa siempre. ¿Has cachado que todo el mundo te quiere arreglar la vida? Por ejemplo, cuando me separé, mis amigas, ay, te invito a un amigo, conoce a este, no sé qué, mira, este podría ser. Y uno lo único que quiere es, no sé, enfocarse en uno mismo, vivir el proceso, pero el mundo entero está preocupado por ti. Bueno, y cuando renuncié me pasó algo muy parecido a ti también. Así es que sigamos. Bueno, el tema es que tengo una amiga, Marcia, que en ese periodo estaba con un tema auditivo, ¿ya? Más o menos fuerte. Entonces, esto de perder la estabilidad, de no poder mantenerse equilibrada. Entonces, un día me llama angustiada, me dice, oye, ¿sabes qué, Carlos? Necesito ayuda, estoy sola, mis hijos andan en el sur, estoy con vértigo y necesito que alguien me compre el pan.
no puedo salir ni a la esquina. Entonces le digo, no te preocupes, Marcia, yo te voy a ver. Entonces fui a ver a mi amiga y cuando voy a ver a mi amiga, le digo, después de hacerle las compras, nos sentamos a conversar y le digo, mira, hasta que no resolvamos este tema del pasado en relación a Alex, no podemos avanzar. O sea, vamos a tener un estancamiento constante. Y ella me dice, ¿cómo? A ver, pero si yo nunca te he hablado de eso. Y ese día empezamos una conversación profunda, empezamos a trabajar en el tema y recuerdo que le pedí que se quedara sentada después de llorar, después de hablar, después de un intercambio. Eso fue literalmente como mi primera terapia, sin saber que estaba haciendo una terapia, no, o no consciente de que estaba haciendo una terapia. Y ahí estamos respondiendo a Isabel, que te preguntaba si en ese tiempo ya hacías o sabías de las terapias. Mira, le está respondiendo. Sí. Bueno, el tema es que yo no era consciente de que esto yo podía ayudar a alguien metiéndome en su vida personal o íntima. Entonces, el ejercicio que hice fue pedirle que se sentara y lo que hice fue literalmente imaginar que yo destapaba esos oídos después de todo el diálogo que habíamos tenido. Es como lo que nunca nos habíamos permitido escuchar, ahora dejarlo libre. Entonces, al día siguiente había un evento en Valparaíso, yo viajé de Santiago a una actividad y me llama la Marcia para decirme, oye, Carlos, te estoy llamando temprano, esto como a las 8 de la mañana. Te estoy llamando porque yo siempre escucho el televisor con 54 de volumen, pero hoy día desperté y lo tengo en 4 de volumen, solo 4, y escucho hasta el canto de los pájaros allá afuera, entonces mis oídos están destapados, me siento bien. Entonces le conté a mi hermana lo que pasó, y ella quiere conocerte. Entonces yo le digo, ya, bueno, dile que sí, la veo. Entonces, más encima, ella vivía en La Reina, la familia vivía en Ñuñoa, yo estaba en Ñuñoa, así es que la distancia de mi casa en ese minuto hacia la casa de su familia era caminando unas 3 cuadras, no era más que eso. Así es que me fui caminando a esa reunión. Entonces cuando llegué allá, claro, ahí otra historia. Fue como, ok, ya vamos a hablar de esto, esto y esto, y ella me queda así como, ya, pero ¿cómo puedes saber si no te he dicho nada? Entonces, claro, hay cosas que de repente no se necesitan explicar. Ese día pasó lo mismo. Terminamos como llorando, liberando, hablando de cosas que fueron profundas. Y fue ella, como la segunda persona que vi que me dice, ¿cuánto te debo por esto? Y cuando ella me pregunta, yo aquí en el corazón sentí como un fuego. Y mi mente así como, ¿se puede cobrar por esto? Y yo sé hacer esto, lo puedo hacer con muchas personas y de distinto enfoque. Entonces mi respuesta en ese minuto fue, mira, no te voy a cobrar por esto, pero me vas a recomendar a 3 personas y a esas 3 personas yo les voy a dar un valor. Y entonces ella me recomendó a otras personas, atendí a esas personas y esas personas a su vez recomendaron a otras personas y a otras personas y desde ahí hasta el día de hoy no paré nunca más. Exacto. O sea, así fue como me convertí en terapeuta. Yeah. Cuando me di cuenta que se podía cobrar por lo que yo hacía. Súper, maravilloso. Oye, Carlito, antes de seguir, vamos por la siguiente pregunta. ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Cómo te ves en 10 años más? No sé si en Chile. Yo como que tengo una sensación de que lo que está ocurriendo ahora es tan importante, es tan significativo, que creo que voy a viajar, o por lo menos así me he visto. Me he visto viajando, dando conferencias, explicando cosas, trabajando con grupos. El trabajo con grupos quizás es como una de las cosas más importantes en este minuto, porque las cosas que yo hago, me doy cuenta que se pueden aprender para la gente que perdió su intuición natural. Es decir, yo creo que todo el mundo lo tiene, pero o está más desarrollado o menos desarrollado que algunos. Y en mi caso yo creo que
que me he permitido darle crédito a lo que me pasa. La gente cuando le pasan estas cosas raras, no, debo estar loca, me debo estar imaginando cosas. Entonces, eso a mí no me pasó. Yo nunca sentí que me estuviera imaginando, nunca me sentí como un loco que está imaginando cosas. Siempre sentí que pasaban cosas que no podía explicar, pero que no pudiera explicarlas, no las volvía reales, al menos para mí. Hoy día con el tema de las sanaciones, el tema del trabajo energético, entender cómo funciona la emoción, las temáticas de constelación familiar, las regresiones, la interpretación de sueños, son múltiples herramientas que están disponibles, entonces yo lo que hago es combinarlas. Entonces siempre le ofrezco a la persona como todas las capacidades que tengo. No sé cuáles son las que la persona va a necesitar, pero está todo a disposición. Qué bonito. ¿Sabes? Dentro de las cosas más lindas que he visto que tú haces, tú sabes que te he mandado mucha gente porque yo te encuentro sequísimo, es ayudar a los niños que tienen esa capacidad, o no sé cómo De llamarlo, percibir. una condición o lo que sea, y tú los has podido ayudar, y a las mamás, porque yo recuerdo la amiga de mi prima, que ella había intentado incluso suicidarse, no sé si la niña o ella, no sé cómo era el tema ahí, pero el hecho es que es un tema súper fuerte, o sea, para las personas que son muy racionales y que un médico, o más que médico, un psiquiatra les dice, no, sabe que solamente aquí pastillas y remedios y medicamentos y no sé qué, no hay solución, su hija tiene esquizofrenia y nada que hacer, entonces, y para esa mamá, imagínate, o sea, ahí fueron muchas vidas, porque tal como tú lo decías, no es solamente la niña que ayudaste, la mamá, fue el papá de ella, fue la mamá de ella, fue la familia completa y la historia de esa niña, que eso es lo más bonito, la historia que viene a futuro, porque si, por ejemplo, tú mismo, Carlos, si a ti te hubiesen empezado a medicar y un montón de otras cosas que suelen suceder cuando pasan estas cosas, no sabemos el futuro. O sea, lo más probable, hay gente que se ha suicidado, porque yo he conocido casos también que han intentado suicidarse porque ven cosas y dicen estoy loco y no sé qué hacer con esto. Entonces, que tú ayudes de esa forma, o sea, lo encuentro demasiado, demasiado lindo. Y para los niños, es sentir que pueden hablar con alguien que no lo está tratando de loco, con alguien que entiende cómo funcionan las reglas del plano espiritual. Lo otro es que en el plano espiritual no se encuentra ese mal que nos han dicho que existe, que es Satán ni el diablo, eso para mí es súper irreal, porque lo que yo encuentro en los planos sutiles son almas, personas que están deambulando como energías, que no están descansando en paz, que se encuentran en algún tipo de conflicto y lo que necesitan es un guía, una ayuda para poder salir de ese estado y trascender a un estado de paz. Entonces, los niños tienen mucho amor para entregar. Es más fácil trabajar con un niño que con un adolescente. Si tú me dices a mí, Carlos, ¿quién incorpora más rápido la dinámica? Me va mejor o termino más rápido con un niño que tiene 7 años que con un adolescente que tiene 18. ¿Por qué? Porque está la racionalidad del de 18. Él todavía quiere darle una explicación lógica, coherente, y todavía necesita el por qué a mí. En cambio, el niño no se está preguntando el por qué a mí, sino que noto que siente satisfacción de ser alguien que puede ayudar a estas realidades no visibles. Ok, qué lindo. Entonces, los niños están mucho más relajados. Entonces, cuando les enseñas, les transmites desde la convicción de que van a ayudar, el miedo desaparece. En cambio, el joven adolescente todavía tiene miedo de que esa otra energía termine dominándolos o gobernándolos. Entonces, hay temores más grandes en los jóvenes, en los adultos, que en los niños. Mm. Oye, Carlito, y ahora me gustaría que pasáramos a otra etapa de tu vida que fue como un antes y un después en realidad, porque yo siento que ahí aprendiste cualquier cantidad, sacaste mucha información y lo rico que tienes tú, que cuando vas sacando información vas compartiendo y vas haciendo cosas más entretenidas. Entonces, cuéntanos cómo llegaste a las constelaciones familiares. ¿Tú habías escuchado eso antes de partir? ¿Cómo llegaste a eso? Y cuando descubriste sobre todo el tema súper importante que es el tema de los yacentes, que eso nos ayudó mucho más
abrió un campo, pero amplio de problemáticas familiares que son súper importantes de resolver. Ya, mira, lo primero es que mi forma de hacer terapia era constelación familiar, solo que yo no sabía que existía un nombre para eso. Ya. Entonces, supón tú que cuando partí, lo mismo que hice con Marcia y lo mismo que hice con todos los demás. Entonces, yo, el ejercicio que siempre hacía era, Marcia, imagina que yo soy tu mamá y como mamá tienes la oportunidad de decirme todo lo que te habría gustado que yo hubiese hecho mejor. Entonces, cuando tú empiezas a hacer ese primer descargo de, mira, mamá, a mí me habría gustado que fuera más cariñosa, más cercana, no tan estricta, no tan dura. Entonces, ahí yo, esa era como la primera etapa de canalización, en donde yo podía conectarme con esa mamá y darle una explicación a mi hija de por qué lo hice de esa manera o por qué lo experimenté de esa forma. Entonces, todas mis terapias se basaban en el mismo ejercicio y lo hacía con el papá, con la mamá, cuando la gente tenía problemas con los jefes. Entonces, a esta temática se le llama constelación individual, pero yo no sabía que eso existía. Hasta ahí yo estaba nulo. Pero esa era mi fórmula. Yo, así es como yo lo ejercí y empecé a trabajar. Y por eso la gente me buscaba, porque no era que yo le preguntara a la gente lo que le pasó o empezar a reconstruir una historia, era como una interacción. Yo identificaba un problema y me ponía en el lugar del conflicto. Entonces, desde la posición del conflicto yo empezaba a resolver. Entonces, un día llega María José, que ella es consteladora familiar, es psicóloga, ella hace un trabajo excepcional. Entonces, cuando ella me dice, oye, ¿sabes qué? Me recomendaron porque me han dicho, me han hablado bien de ti y hay un tema que me gustaría resolver. Entonces yo le digo, sí, ningún problema, veamos de qué se trata, empieza la conversación y le propongo hacer el mismo ejercicio que hacía yo con todos. Entonces ella me dice, como una constelación familiar. Y yo le digo, no sé qué es una constelación familiar, pero hazlo como una constelación familiar si tú sientes que esto se parece. Entonces ahí ella hace todo el ejercicio de constelación. Entonces ella me dice, oye, mi hijo, me encantó la terapia, lo encuentro súper buena, tú deberías ir a acompañarme a mis talleres de constelación. Entonces yo le digo, no sé lo que es una constelación, pero sí me gustaría participar. Entonces fui a una primera constelación que ella me invitó, la María José hace maratones de constelación. Es decir, partían las constelaciones a las 2 de la tarde, podían terminar 9, 10 de la noche. Entonces, en esas sesiones, cuando yo fui el primer día, me di cuenta que lo que yo hacía se podía hacer grupal. Entonces, claro, yo era el que canalizaba en una posición, pero ese día en las constelaciones me di cuenta que yo podía darme cuenta de lo que le pasaba a la mamá, al papá, al hermano, a todos los que estaban representados. Y era como que pudiera sentirlos simultáneamente. Entonces, ese día para mí fue como una experiencia muy buena y mi participación, el pajarito nuevo, pues. Siempre que uno participa como nuevo en una constelación, te toca participar muchas veces. Bueno, ese día hubieron 7 constelaciones, yo participé en todas. Entonces, me tocó un primer rol en donde representé a marido muy enamorado de su mujer. En una segunda constelación era un marido que odiaba a su mujer. Y yo podía sentir las diferencias de cambio de energía. Pero además estaba conectado con todo eso. Entonces, la gente con la que participé ese día me decía, oye, tu experiencia con cuántas constelaciones has participado, como si yo en estas reuniones de grupo hubiese participado muchas veces, y yo le digo, no, esta es primera vez. No, nadie me creía que yo estaba ahí por primera vez. Decía, no, no puede ser, como primera vez, y como el nivel de información que eres capaz de entregar. Claro, pero eso a mí me fluía, naturalmente. Entonces, así fue como participé en constelaciones constantes. Entonces, fueron 7 viernes, porque se hacían los días viernes, 7 viernes, 7 constelaciones. Participé en 49 constelaciones consecutivas de grupo, donde todo el tiempo estaba representando roles. Y cuando me di cuenta que no había, o sea, no había diferencia con lo que yo hacía, salvo que el tema era grupal, entonces eso para mí fue como muy revelador, primera etapa. Después me tocó ayudarle a María José en
en la titulación de la formación que ellos hacían con su colega. Tenía una colega donde estaban graduando a la gente que se había formado, entonces me tocó ir a ver una graduación de formación. Entonces, eso para mí fue todo como un aporte. Ahora, yo no tenía decidido hacer constelación grupal, entonces no estaba en mi cabeza, porque yo estaba muy feliz con mis terapias individuales. Pero después conocí a la Paola Pantoja, que llega a mi consulta, se llega a atender, viene con un tema de familia, ella viajó de Viña a Santiago, y fue con la Pao con quien yo hice la primera terapia de sanación. Primero trabajé con ella, después en unos viajes a Valparaíso fui a hacer terapia para su familia. Entonces ahí me acuerdo que eso fue súper entretenido, porque se organizó una actividad un día sábado, y conocí a la familia. Entonces estaban las hermanas, la mamá, una tía. Entonces fue como una tarde de terapias y trabajé con todo el clan familiar. Y fue la Paola la que me dice, oye, Escudero, porque ella no me decía Carlos, ella me decía Escudero. Oye, Escudero, tú deberías trabajar en taller de constelación grupal. Y si tú lo haces, yo te ayudo. Y yo le digo a la Pau que en realidad no estaba muy interesado en el tema de hacer constelación grupal porque me daba lata el tema de llamar, agendar, coordinar y hacer todo eso. Y ella me dice, pero trabajemos juntos y yo lo hago. Entonces cuando me dice eso, oye, eso suena interesante. Así que nos juntamos para un cafecito. Entonces ahí fue como una reunión para acordar los puntos. Como cuando nos juntamos nosotros y tiramos una idea y esa idea la redondeamos. Ya, esto fue lo mismo. Entonces ella me dijo, ya, propongamos una fecha de prueba, y entonces hicimos una primera constelación de prueba el año 2015, un día en noviembre, un día sábado. Entonces, hicimos 6 constelaciones de prueba. Ahora, lo chistoso de esta constelación es que la Pao me dijo, ya, como tú vas a constelar, yo me encargo de la gestión. Entonces, la Pau llevó a sus colegas de trabajo, a la jefa directora del colegio, llevó a su familia, llevó a puros personajes que eran súper importantes para ella. Entonces, cuando yo voy el día sábado y me presenta el grupo y veo a gente que para ella era muy importante, yo voy para el lado y le digo, oye, pero esta gente es toda muy cercana a tuya. Y me dice, sí, pues. Y yo le digo, pero esta es una constelación de prueba, recuerda, y si nos equivocamos en algo o nos mandamos un condoro. Y ella me dice, y digo, vamos a quedar en vergüenza delante de tu mamá, tu hermano y todos los demás. Entonces, y ella me dice, no, me dice, eso no va a pasar, porque nos va a ir bien, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Tú haces la constelación, yo hago soporte energético, entonces yo ya hice mi parte, ahora te toca a ti meter el gol. Esa fue su frase. Yeah. Entonces, eso fue lo que hicimos ese día, pues. Hicimos constelaciones, las constelaciones fluyeron, terminamos la constelación de prueba y cuando terminamos el taller, las personas que estuvieron ahí se acercaron para inscribirse para el siguiente sábado. O sea, como para la siguiente constelación, como si ellos creyeran que ya existía una agenda donde uno se podía inscribir. Y fue así como el sábado siguiente hubieron 6 constelaciones más y desde ahí con la PAO 2015 en adelante no paramos más. Este noviembre se cumplen 7 años de esas constelaciones. Es decir, 7 años constelando todos los fines de semana, sábados consecutivos, constelamos en Viña, constelamos en Santiago. Hoy día las constelaciones con las chicas de Copiapó, donde está la Diana, la Angie, la Carla es la que se encarga de la coordinación, la Tamara, estamos trabajando las temáticas de grupo. Y los resultados de esos trabajos grupales son extraordinarios. Y además las niñas hacen sus prácticas también ofreciendo constelaciones familiares. Entonces se ha generado un vínculo y un trabajo muy afiatado, muy fuerte. Entonces es impresionante, digamos, los cambios y las transformaciones y todo lo que ha significado, porque partimos queriendo probar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo siento? Si tú me preguntas,
Carlos, ¿qué fue lo que les favoreció a ustedes en sus constelaciones familiares en relación a la formación oficial que da Hellinger? Porque yo vi muchas constelaciones, después tuve la suerte de participar en otras constelaciones, las alumnas de María José, más los otros grupos de constelador, entonces ahí fue cuando yo me fui dando cuenta que el nivel de trabajo que nosotros teníamos era muy bueno en relación al trabajo que se hacía ya con las otras dinámicas. Es decir, no había nada que envidiar a la formación de Hellinger en el sentido de teníamos los recursos, teníamos la intuición, teníamos la percepción, la capacidad de hilar los datos con facilidad, entonces siento que eso fluyó mucho. La Pau además es extraordinaria canalizando, o sea, ella es canalizadora, hace lectura de registro, entonces siento que eso también facilitó que las constelaciones tuvieran datos extras. Y fue en constelación que descubrimos el tema de los yacentes y fue ahí cuando quizás nos tuvimos que replantear la forma de constelar. Cuando entendimos que los bebés no nacidos no tan solo necesitaban una ceremonia de reconocimiento o una integración al clan familiar, que no era suficiente eso. Lo que nos dimos cuenta en las constelaciones fue que un bebé no nacido, su alma crecía en una dimensión paralela, avanzaba en una dimensión paralela, y esa realidad, en esa dimensión paralela, se cruzaba con una persona que está viva, que está consciente, que está tratando de vivir su existencia. De ahí venían las bipolaridades, las crisis de pánico, las depresiones, y cuando empezamos a notar que cuando ayudábamos al alma no nacida y la reconocíamos, podíamos hacer que se sanaran las depresiones, las crisis de pánico y cuánta cosa más que fuimos descubriendo solo por darle espacio al alma para que se expresara. Creo que esa fue la ventaja más grande, permitir que toda la energía, incluyendo la que no podíamos entender o ver en ese tiempo, también se expresara, también tuviera participación, también tuviera una voz o alguien que no le rechazara, no le criticara. Y en vez de eso, terminamos las constelaciones duras, porque antes de esto, de conocer a los yacentes, teníamos constelaciones durísimas, en donde nos enfrentábamos a posesiones demoníacas, y las tratábamos equivocadamente como exorcismos. Entonces, después que entendimos el concepto de yacente y el alma tenía participación, automáticamente se terminaron esos exorcismos, dejamos de exorcizar en constelación y pasamos a un diálogo con el yacente. Y el diálogo con el yacente genera una sanación completamente distinta. Carlito, disculpa que te interrumpa, pero yo recuerdo una constelación que tú hiciste en La Reina, no sé si te acuerdas que había un espacio en La Reina, no sé de quién era, pero nos juntamos ahí físicamente y una chica quiso constelar un cáncer que tenía en las mamas. Y el resultado fue impresionante, resultó que era el yacente masculino que rechazaba ese cuerpo femenino y por ende quería eliminar las mamas de la vida de ellos, o sea, de su cuerpo, así de fuerte, increíble. Sí, sí. No. Y cuando tú comprendes que una energía masculina o femenina que esté combinada, si una de las dos almas se vuelve más fuerte que la otra, explica el lesbianismo, explica la homosexualidad, o sea, en términos de energía se explica por qué un alma siente que Dios le dio el cuerpo equivocado, pero porque el muerto no sabe que está muerto. Y tiene tan posicionada, es decir, tiene una voluntad más fuerte que el que está vivo. Y al tener una voluntad más fuerte que el que está vivo, una alma queda sufriendo, literal, queda como desprotegida, y la otra alma toma el control de una vida completa. Sí. Entonces, el tema de los yacentes ahí es profundo. Y yo recuerdo que antiguamente tú separabas al yacente, o sea, tú decías ya, ok, descubriste que era un yacente, lo hacías ascender, lo separabas de la persona, y bueno, después viendo también resultados de eso, ahora lo que más utilizas es fusionar las dos almas y parece que ha tenido mejores resultados que separar. Mucho mejor. ¿Por qué? A ver, nosotros pecamos de ingenuos y nos faltaba conocimiento.
con la PAO, en este sentido, tuvimos que volver a constelar temas que aparentemente estaban resueltos. Entonces, lo que nos llamó la atención era que, ya, conocíamos un caso, entendíamos que había una bipolaridad y una dualidad. Separábamos el alma. El alma aceptaba el viaje, aceptaba el tránsito, pero después venían los efectos secundarios. Entonces, imagina que tú tenías un yacente y tenías 3 hijos. Entonces, lo que no sabíamos era que el yacente también podía ser padre o madre de uno de estos 3 hijos. Entonces, cuando constelábamos y hacíamos el rito de separación y permitíamos que el alma yacente, el no nacido, se retirara, uno de estos 3 hijos se quedaba sin papá o sin mamá. Y el niño empezaba a presentar conflictos. Claro, imagínate. Empezaba a presentar conflictos. Entonces, cuando empezamos a entender de dónde venía el conflicto, le faltaba la conexión que tenía con su yacente, con su madre o padre yacente. Exacto. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, después teníamos que verificar, ok, si separamos al yacente, veamos los hijos, con quién tienen conexión. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que cuando hay más de 2 hijos, hablemos de 3, 4, 5 hijos o incluso 2, puede ser que un alma sea padre de un bebé y la otra sea la madre o el padre del otro. Esto hace y explica que una madre tenga favoritismo con un hijo y que al otro lo reconozca como hijo, pero no siente la misma conexión sentimental. Porque en el fondo esa madre, al tener 2 hijos, pero solo uno es de ella, el otro estaría en el destino, debió ser un sobrino y no un hijo. Entonces, sé que lo quiero, pero no lo voy a cuidar como quiero cuidar a este hijo. Lo voy a cuidar como alguien que sé que está en mi familia y que quiero proteger, pero no quiero que tenga los mismos privilegios que mi hijo. Y el inconsciente es capaz de hacer esas distinciones y esas separaciones. Entonces, cuando una mamá me dice, ¿sabes qué? De mis 3 hijos, hay 2 a los que quiero mucho, pero a este lo reconozco, pero tengo distancia con él. Automáticamente una persona que siente eso podría tener una conexión dual sin que lo sepa, y la razón que explica por qué tiene conexión con uno y no con el otro es porque energéticamente es la madre de solo una parte, no de todo. Entonces, cuando decidimos unir, ya no nos pasaban estos conflictos con los hijos. Es decir, ambos hijos podían tener a papá y mamá. Y ojo, si lo más simpático de esto de las dualidades es que cuando un hijo siente esa diferencia, es decir, yo sé que mi hermano lo tratan diferente de mí, ¿ya? Y mi mamá noto que tiene un trato diferente hacia mí. Entonces, claro, mi madre en realidad es fantasma. Y por eso esta mamá me trata diferente a mí, porque mi verdadera conexión es con el que no nació. En cambio el otro tiene a la madre viva y al hijo vivo, entonces ellos generan un vínculo distinto. Y yo quedo como el huerfanito que ingresó a este clan, pero no tengo a mi mamá. Entonces, es muy interesante, es profundo, tiene muchas variables de las que se puede aprender muchísimo. Exacto. Y ahora que dices aprender, quiero mencionarte 2 cosas porque ya estamos casi en el final. No puedo dejar de mencionar a Paola Fabiola, que en algún momento nos habló, nos dijo que qué bonito esta entrevista. Bueno, y aquí te voy a decir que, Carlito, las redes sociales nos han permitido hacer cosas o llegar a personas, ¿cachai?, que nunca hubiésemos pensado. Y en mi caso, hacer cosas que a lo mejor a mí me encantan. Yo disfruto haciendo esto. Entonces, por eso lo quise hacer. Disfruto de hacer preguntas, de conocer historias. Entonces, ¿cachai? Es como una presentadora que no pudo ser, pero aquí estoy. Entonces, un saludo a Paola Fabiola, que es sequísima, que fue tu alumna en el curso de formación de consteladora. Todas son sequísimas, todas con, no sé, un corazón tan lindo, porque se formó un grupo, tú lo sabes. Entonces, no, esto se masificó y va a seguir masificándose. Y lo otro que quería mencionar es que debido a esto mismo, como aquí podríamos estar toda la noche conversando y todos van a estar aquí escuchándonos, y mucho,
Entonces, nosotros se nos ocurrió una idea que fue hacer un calendario e invitarlos a unas dinámicas así, similares, pero a través de Zoom, ¿ya? Entonces yo voy a estar después por las redes también, voy a estar subiendo información, vamos a estar haciendo las invitaciones, va a ser demasiado entretenido porque la verdad es que a mí tú siempre me has interpretado los sueños tan bien, Carlitos, que he podido tomar decisiones a través de eso. Entonces, en estos encuentros vamos a hablar de los sueños, de los extraterrestres, que ese es otro punto que ya estaríamos, pero una semana pudiéramos hablar. También seguramente vas a hacer dentro de la dinámica alguna constelación. ¿Y qué se me está quedando? A ver en el tintero, recuérdame tú más. Y temas energéticos. O sea, la idea es aprender más sobre cómo funciona la energía, ya entregar herramientas que permitan a las personas identificar cómo me estoy moviendo, trabajamos las creencias, fortalecemos la fórmula para poder establecer buenas relaciones de pareja, que también es muy importante. Desde la espiritualidad tenemos muchas idealizaciones y muchas proyecciones que causan mucho sufrimiento. Entonces, en estos talleres lo que me gustaría poder compartir con la gente es el bajarle a las expectativas de cómo debe ser una pareja perfecta para que podamos entrar en una dinámica de tener relaciones sanas, de no competencia, de no rivalidad, entendiendo qué es lo que pasa por la cabeza del marido, de la esposa, de los hijos en el proceso. Me gustaría hablar en estos talleres o en estas reuniones acerca de cómo le entrego herramientas a los hijos para que tengan autonomía, independencia, puedan avanzar en la vida sin tener que repetir patrones que a nosotros nos enseñaron como creencias, y creencias que en vez de facilitar el camino, bloquean el camino. Entonces, bueno, básicamente eso, que en octubre nos dediquemos a ayudar a la autosanación, es decir, personas que tengan problemas de enfermedades, a relacionarse con la enfermedad, a conectarse con la enfermedad, a proporcionarle ayuda a su cuerpo, a su salud, entregar algunos tips que tengan relación con la alimentación, con el buen descanso, el tipo de ejercicio, es decir, usar el mes de octubre y estas temáticas para entregar el máximo de información para que la gente tenga herramientas en su casa, cosas realizables. Eso me gustaría. Tal cual. Oye, un besito, porque no puedo dejar de ser así, Carlitos, discúlpame, pero un besito a todas las lindas que están ahí, la Ingrid que nos da ahí nos dijo unas palabras tan lindas, mira, te la tengo que decir. Ambos son muy secos y tan claros para explicar, gracias por ser tan cercanos. Paola, Fabiola, bueno, todos los que están aquí, todos los que nos han escuchado, pucha, les agradecemos. Y espérame, que falta una pregunta. Y ahora viene la pregunta. ¡Ta, ta, ta, ta! Mira esta pregunta, me encanta porque quiero escuchar la respuesta y todos quieren escuchar la respuesta. ¿Qué te gustaría cambiar de ti mismo? Hoy día, nada. ¡Bravo! ¡Canta! No cambiaría nada. Nada, porque siento que a donde he llegado supera todas las expectativas que quizás mentalmente me hubiese yo propuesto. Entonces hoy día siento que estoy viviendo una vida que es como el ideal que todo el mundo quisiera tener. Es decir, tengo una conexión con la familia, tengo una conexión con los amigos, tengo una conexión con el trabajo, tengo una conexión con la economía, con el bienestar, la abundancia, la salud. Es decir, se combinan todos los factores que hacen que uno pueda disfrutar la vida. Y en el fondo, el buscar instancias para compartir esta fórmula tiene que ver con eso. Es que no se trata de cuánto vamos a acumular y cuánto vamos a tener, sino de cómo voy a invertir lo que tengo para multiplicarlo. Y aquí hay muchas herramientas que están disponibles. Entonces, yo hoy día, de mí, no cambiaría nada. Siento que estoy en una etapa en la que puedo hablar de plenitud. Decir que las cosas que tengo, las que he conseguido, las cosas, los objetivos que quizás son inconscientes, que uno se propone, hoy día, para mí están todos superados, están a otra escala, están a otro nivel. O sea, de hecho, estoy feliz, y no decir que uno está feliz no es algo fácil de decir. No, decir que estoy viviendo una etapa de plenitud no es fácil poder decirlo.
en donde sientes que todo está complementado, que todo tiene un espacio. Entonces, no, estoy disfrutando mucho y por esta razón no quiero dejar de disfrutar. Si tuviera que decir algo sería gracias. Gracias a la vida, a las personas, a la gente, a la familia, a los que nos han apoyado, a los que están con nosotros, porque ha sido una etapa maravillosa, maravillosa. O sea, esto de alguna manera me permite decir qué buena decisión tomé cuando dejé el trabajo, qué buena decisión tomé cuando decidí estar de vago tantos meses, y qué bueno permitirme esa vagancia, el no hacer nada. Yo entré a trabajar a los 17 años, entonces hacer un stop, parar de manera violenta, tuvo costos, costos que están asumidos, costos que están como conversados, que están en armonía. Niñas están bien, mi ex está bien, veo a mi familia bien, eso es muy gratificante. Tener la confianza y el apoyo de todos los cercanos, se siente el cariño además. Entonces, estoy feliz, es como un regalo, todo lo que esta vida se ha transformado en un hermoso regalo. Qué lindo, Carlito. Me llega a emocionar tus palabras. Si lo podemos traducir en una sola palabra, yo siento que es equilibrio, porque en el fondo siempre hemos apuntado a eso, no negar la sombra, la oscuridad, es un equilibrio, así es simple. Entonces, qué rico sentir ese equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida, y es porque hemos hecho algo para llegar ahí. Entonces, qué rico, Carlitos. Bueno, prontamente te voy a abrazar porque nos vamos a juntar ahí Se a nos viene el bailar una carrete, cuequita. se nos viene Así el que un carrete. abrazo para todos y ahí vamos a seguir planificando, pero no, esos días están para disfrutarlo, así que ahí no sé si haremos un asadito, no tengo idea, ahí lo veremos, De todas pero maneras, eso, gracias, 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 gracias a todos los que estuvieron acá, te pasaste, gracias por tu tiempo y los dejamos invitados también, bueno, yo creo que todos los que están acá saben que tú haces un Zoom, ¿ya? Los que no saben, nos pueden preguntar por interno, ya tienen nuestras redes. Carlitos todos los martes da unas charlas maravillosas, tocamos, digo yo, tocas temas súper interesantes. ¿Y por qué digo tocamos? Porque en el fondo todos estamos ahí participamos. inmersos en lo que, claro, todos opinamos, es una conversación súper amena. Así es que gracias, 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 y no sé, pues, yo creo que ahí estamos, no sé si quieres decir algo más. No, solo agradecer a ti el tiempo, la dedicación, el trabajo que estás haciendo. Para mí esto es más placer del que ya tengo, entonces es como seguir multiplicando la felicidad, así es que te agradezco todo lo que estás haciendo, lo que se viene, porque alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que coordinar, alguien tiene que promover, alguien tiene que hacer esto. Entonces yo estoy muy agradecido y feliz. Tú eres una partner extraordinaria, así que nos vaya muy bien en todo lo que estamos haciendo. Te quiero muchísimo y se nos viene el carrete. Eso. Y porque además el amor nos mueve a nosotros, así que el amor todo lo puede. Así es. Y para todos, lluvia de bendiciones, como digo yo. Que, que estés muy bien. Gracias, Carlito. Te quiero mucho. Y yo a ti. Chao a todos. Chao, chao. Chao, chao.